Bueno, vamos a hacer el informe diario de esta forma, pues algo quizás poco habitual. Lo quiero intercalar también quizás con algunas imágenes que he grabado ya por aquí por la ciudad para aprovechar y haceros como una pequeña excursión, pero con datos informativos también. A ver, ¿qué es lo que ha pasado en este último tiempo? ¿Qué es lo que podríamos destacar sobre todo? En primer lugar, recientemente hemos sabido que Josep Borrell va con visita a la región de Odessa. Odessa es una región, bueno, a todo esto, valga la redundancia, ya está en mi canal de Telegram y aquí me voy a volver súper pesada con hablaros de mi canal de Telegram porque es allí donde aparece la última actualidad y sobre todo pues aparece la última actualidad ahora desde Donbass, bueno, en este caso particular desde Donetsk. Hoy, esta mañana, pues ya ha habido noticias que voy publicando allí de forma absolutamente directa, prácticamente inmediata. Así que los que queráis estar al tanto, seguidme en mi canal de Telegram y enseguida pues os voy a poner intercaladas algunas imágenes de esta mañana porque hoy es un día muy especial para la Federación de Rusia al completo, es un día muy especial para la República Popular de Donetsk en particular, para la República Popular de Lugansk también, Zaporozhye, Jersón. Y es que hoy se celebra, bueno, van a ser días largos de fiestas, se celebra el Día de la Reunificación. Hoy es el Día de la Reunificación y como podéis ver, toda la República Popular de Donetsk, ahora os lo acercaré, se está preparando ya para la ocasión. Yo creo que el lunes, incluso hasta el lunes, son días festivos. Y si bien es absolutamente normal ver esta imagen de la bandera de la República Popular de Donetsk conviviendo con la bandera de la Federación de Rusia, pues esto de adornar las calles, lo cierto es que lo están haciendo sobre todo desde el día en el que pues se han reunificado de forma definitiva y hoy es el primer aniversario de esta reunificación. Muy probablemente podéis escuchar la música, estoy justo en el centro, aquí está el edificio con las letras DNR, aquí está Lenin. Y bueno, pues hoy empiezan las fiestas, por así decirlo, dentro de la situación especial, puesto que la gente obviamente no sale a la calle a celebrar por miedo, ¿no?, a lo que pueda hacer Ucrania, que esta madrugada pues ya ha estado haciendo bastante. Después de los referéndums podéis de hecho consultar las imágenes de los referéndums, o sea, yo tengo un reportaje hecho desde aquí, desde esta zona cuando transcurría el referéndum, me ayudó a hacerlo un compi periodista, pero le envié las preguntas, lo preparamos, pues al final fue él el que habló con la gente y fue su primera experiencia además, o sea, me costó muchísimo convencerle, pero allí pues se pregunta si de verdad, o sea, cómo transcurre el referéndum, si de verdad quieren unirse a Rusia, cómo se sienten con respecto a Rusia, cómo se sienten con respecto a Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Así que después del referéndum, pues el día 30 de septiembre fue considerado el día de la reunificación, que fue cuando se firmó la anexión definitiva de estos 4 territorios, las 2 repúblicas populares, la de Donetsk y la de Lugansk, y las 2 regiones, la de Jersón y la de Zaporozhye, a la Federación de Rusia. Ha sido como su vuelta a casa y ahora pues la ciudad la están adornando con banderas de la República Popular de Donetsk, que está, claro, porque estamos en Donetsk, están las banderas de Rusia por todas partes, hay muchísima gente en las calles para lo que suele ser la ciudad de Donetsk, porque es una ciudad que está siendo constantemente atacada por Ucrania y en general pues hoy se esperaba y al final esto ya lo hemos vivido. Vaya, os pongo el vídeo y seguimos hablando de Josep Borrell y de otra actualidad que también habría que destacar, pues se esperaban ataques de Ucrania y efectivamente toda la mañana pues han estado ahí, vamos, que no fallan. Buenos días a todos, lo comienzo de una forma un tanto extraña. Por un lado es un motivo de celebración, hoy es el día 30 de septiembre, es el día de la reunificación de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk
con la Federación de Rusia, también de las regiones de Zaporozhye y Gerson. Pero por otra parte, lo que estoy viendo justo al otro lado, lo he estado informando en Telegram en el momento en el que sucedió. Os vuelvo a decir que todo lo que haga desde aquí, sobre todo en vivo y en directo, va a suceder en Telegram, así que os pido encarecidamente a todos aquellos que queráis enteraros, pues que me sigáis allí. Dicho esto, voy a girar la cámara y vais a ver cómo está celebrando Ucrania el día de la reunificación. Sabéis, esto de verdad, o sea, es un motivo aquí de tremenda celebración, porque llevaban, sobre todo en la República Popular de Donetsk, muchísimo tiempo intentando al final terminar formando parte de la Federación de Rusia. Y es tremendo hasta qué punto puede ser un régimen malvado hasta más no poder, porque básicamente está pues tratando de como vengarse de los civiles por no querer pertenecer más al régimen de Kiev y querer pertenecer, ¿no?, por lo contrario, a la Federación de Rusia. Están bombardeando desde por la mañana, o sea, todavía es muy pronto, son como las 8 y algo, pero vamos, hoy me he despertado, os incluiré el vídeo de Telegram para que veáis hasta qué punto es en vivo, en directo. Además, allí tengo la oportunidad de girar la cámara y así veis que realmente lo que está sucediendo justo detrás de la cámara, ¿no? También es como una forma de comprobar que yo sé que os fiáis, pero aún así añade un poco más de rigurosidad a la noticia. Voy a girar la cámara y vais a ver las primeras consecuencias, y son las 8 de la mañana. Se espera un día muy largo. Voy a seguir informando y este vídeo muy probablemente lo suba hoy mismo, el día 30 de septiembre, para que podáis ver pues cómo ha estado la República. Me da igual que esté pues sin maquillar ni nada, recién levantada prácticamente, pero para que veáis cómo lo vive realmente la gente. Esto, lo que os voy a enseñar, es bastante céntrico. O sea, es que ni siquiera estamos hablando de la periferia, ni siquiera estamos hablando de alguna zona que pueda estar, yo que sé, decirte, a unas decenas de kilómetros de frente. No, ¿qué va? Estamos hablando de la ciudad de Donetsk, estamos hablando una vez más de los civiles, estamos hablando de vidas, estamos hablando de niños, estamos hablando de que aquí hay una víctima un día, otra víctima otro día, tercera, o sea, todos los días está sucediendo algo, obviamente a causa de los ataques ucranianos, que se lleva vidas de civiles. Y los medios occidentales, claro, ¿a qué voy con todo esto? Hoy lleva sin parar trabajando la defensa aérea rusa. Vais a ver ahora las primeras consecuencias. 8 de la mañana. Por favor, decidme en qué titular habéis visto esto. Que el día de la reunificación, Ucrania, en venganza, ataca constantemente a la población civil de las regiones anexionadas. Buenos días en Donetsk. ¿Lo veis? Estas son las primeras consecuencias. Unas más pequeñas que otras, pero claramente visibles. Esto teniendo en cuenta que la defensa aérea de Rusia trabaja bien y está, vamos, dándolo todo esta mañana. Así es el régimen de Kiev, de maravilloso. El que lo apoye, que reciba un cálido saludo. Eso por un lado. Por otro, seguimos hablando de la visita de Josep Borrell a Odessa. Los que lo queráis consultar en escrito, ya lo tengo en mi canal de Telegram. Muy probablemente se deba a que Rusia lleva bastante tiempo, yo diría que un par de semanas / meses ya, atacando la región de Odessa, particularmente objetivos estratégicos en la región de Odessa, particularmente, valga la redundancia, la infraestructura portuaria. De esa infraestructura portuaria sale el grano que después se supone se dirige a los países más pobres de África, pero que en realidad sabemos perfectamente que se dirige a la Unión Europea, de modo que esos ataques, ¿no? Es curioso, pero los ataques de Rusia contra la infraestructura portuaria de Odessa, sobre todo a quien perjudican es a la Unión Europea. Así que Josep Borrell ha ido ahí. También pudiera ser que Ucrania necesitara un respiro y pues espere, ¿no?, que
que Borrell no solo aproveche para solucionar el tema del grano, o sea, sería, yo diría que el objetivo principal, valorar las consecuencias de los ataques y ver qué rutas alternativas se pueden seguir, porque Europa no se puede quedar sin ese grano que a todo esto iba en principio a los países más necesitados del continente africano. Pero por otro lado también pudiera ser que Ucrania necesitara un respiro y la visita de Josep Borrell de alguna manera viniera a intentar, ¿no?, que Rusia, aunque sea en esos días, no atacase, reestructurar quizás algunas cosas, y también pudiera ser que denunciar estos ataques desde el lugar de los hechos, tratando de que parezcan lo que en realidad no son. Eso por un lado. Por otro lado, lo que podríamos destacar en la arena internacional, y de esto ya hemos hablado largo y tendido en otros vídeos, en cuanto al contexto histórico, en cuanto a lo que ha estado ocurriendo, pero sigue muy presente este conflicto que ya se supone se ha solucionado de Nagorno-Karabaj, y es que ahora mismo hay riadas de refugiados que a todo esto ya se están terminando. Desde Azerbaiyán ya se ha dicho que en breves momentos, en tan solo unos días, van a dejar que esas fuerzas de paz, ¿no?, se supone de la ONU, entren en el territorio de Nagorno-Karabaj para que puedan ver por su propia cuenta y con sus propios ojos cómo está transcurriendo la situación, que efectivamente no hay ningún tipo de discriminación, que efectivamente pues todo se está llevando a cabo según la más rigurosa legalidad. En unos días, eso sí, en unos días muy probablemente todos los refugiados ya salgan. Estamos hablando de unas 120.000 personas en total, o sea, prácticamente la totalidad de la población, exceptuando quizás un par de decenas de miles de personas, va a salir del territorio de Nagorno-Karabaj por miedo a las represalias. Azerbaiyán ya ha estado deteniendo políticos de Nagorno-Karabaj, altos funcionarios de Nagorno-Karabaj. Hoy le ha tocado el turno al líder o al jefe, no sabría bien cómo definir esa figura, pero la persona que se encargaba de la comunidad rusa en la República de Nagorno-Karabaj, y además era el guardián de la parroquia de la creo que Sagrada Navidad, o de la Navidad Sagrada, algo así. Si no lo he dicho bien, lo voy a poner aquí en rojo para que podáis conocer el nombre correcto de la parroquia en cuestión. Es decir, estamos hablando de un clérigo, al final estamos hablando de una persona absolutamente civil que se dedicaba a las gestiones relacionadas con la comunidad rusa en Nagorno-Karabaj, y también ha terminado detenido, y muy probablemente esto tenga como objetivo, teniendo en cuenta que Azerbaiyán ya atacó y asesinó de hecho a varios representantes de las fuerzas de paz que Rusia tiene en la región, pues este último ataque a la Federación de Rusia probablemente se deba a la necesidad de intentar, tanto desde el lado de Armenia, que ya sabéis que llevan mucho tiempo diciendo que claro, todo esto es culpa de Rusia, Rusia no ha hecho lo suficiente, etcétera, 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 teniendo en cuenta que Armenia no hizo absolutamente nada. Entregó el territorio con los civiles y básicamente ni siquiera preguntó por su suerte después, ¿no?, de que Azerbaiyán tomara Nagorno-Karabaj. Eso por un lado, y por otro, pues Azerbaiyán ha ido atacando que sí a las fuerzas de paz de Rusia, que sí también pues ha ido intentando crear como esta especie de imagen de que Rusia no está haciendo nada en la región, de que Rusia está fracasando en la región, y esta probablemente sea como otra señal, ¿no?, otro intento, al menos a nivel mediático, de decir, bueno, fíjate tú, Rusia no puede proteger ni a los suyos, cuando en realidad pues esas fuerzas de paz obviamente no pueden ir detrás de cada persona, y cuando trabajan los servicios de inteligencia de Azerbaiyán están intentando hacer el mayor daño posible, y en este caso pues veremos qué es lo que pasa con esa persona. Pero a lo que voy, todo esto os lo estaba contando porque ahora es muy importante destacarlo, y más cuando estoy aquí en Donbass, porque realmente lo que está ocurriendo allí, lo que va a ocurrir allí al final con los pocos que se terminen quedando, será una limpieza étnica. Lleva sucediendo desde hace muchísimos años. Es una población que ha estado fuertemente discriminada, la de Nagorno-Karabaj, por parte de Azerbaiyán, y ahora pues cuando se van a apoderar definitivamente del territorio, se supone que se va a reunificar con Azerbaiyán sin ningún tipo de problema, pero sabemos perfectamente que no es verdad. Las fuerzas de la ONU irán
van allí básicamente a hacer el paripé en unos días, cuando ya se hayan ido todos los refugiados, cuando ya hayan limpiado las fuerzas de Azerbaiyán a todos los políticos, cuando ya, o sea, todos los políticos que molestasen, cuando ya no estén los altos funcionarios, cuando hayan desaparecido todos, cuando los tengan metidos en sótanos, ahí irán las fuerzas de la ONU y dirán que por supuesto todo está divinamente. O sea, todo esto es un plan occidental para apoderarse de la región, para desplazar a Rusia de la región. O sea, estamos hablando de un juego geopolítico muy sucio. Es cierto que cada país tiene sus intereses en la región y hay muchísimos. De hecho, ya hemos hablado del corredor de Zangezur, que muy probablemente termine formando parte de Azerbaiyán en un futuro, yo diría que ya ni siquiera tan lejano. Armenia lo terminará entregando y ahora ya están intentando negociar desde la Unión Europea, que tiene muchísimos intereses en ese corredor, y con Turquía también, pues que al menos se abra. O sea, es increíble hasta qué punto Armenia, un país que ha sufrido tanto, además a manos de Turquía, ahora esté llegando a acuerdos que en ningún caso le benefician. Hace poco estaban saliendo las informaciones del presupuesto de defensa de Armenia y realmente Armenia apenas lo ha aumentado. O sea, todos estos años ha estado haciendo todo lo posible para no tener realmente ningún tipo de fuerzas con las que responder a una posible agresión occidental, y además ahora está llevando a cabo entrenamientos y ejercicios militares conjuntamente con Estados Unidos. O sea, es una absoluta barbaridad. Y para más señas, para que veáis hasta qué punto realmente están intentando meter a Armenia con calzador en ese mundo occidental, también van a prohibir allí canales rusos, como ya de hecho han hecho en la Unión Europea, y eso va dirigido obviamente a toda aquella población, sobre todo mayor, que sí ve la tele. Allí ya había canales occidentales que tenían pues bastante presencia, no tanta quizás como los rusos, pero ahora que vayan a que salgan los principales canales rusos, obviamente se va a reforzar aún más la presencia de esos canales occidentales. Y todo esto, ¿a dónde se dirige exactamente? Pues se dirige a que se occidentalice Armenia, se pierda de todas lo que es la cultura armenia, se pierda básicamente todo el país. En un momento dado, si esto sigue así y si al final en Armenia no terminan eligiendo, lo cual ya a día de hoy es muy difícil, a un líder que realmente quiera conservar la identidad de su nación y sobre todo que quiera responsabilizarse del futuro de su pueblo, lo que vamos a ver es que Armenia en un futuro no tan lejano terminará formando parte de algún otro país, porque ya figura en los planes, por ejemplo, turcos, país que tiene muchísimos intereses en la región. Y es así como sucede, y desde aquí lo digo precisamente, y quería traer este tema a debate, puesto que Donbass es un territorio que pudiera haber corrido una suerte muy parecida. Hoy se celebra aquí el Día de la Reunificación, y si Rusia no hubiera entrado a defender este territorio, esta zona, particularmente en este caso, que es donde me encuentro, la ciudad de Donetsk, ahora mismo estas personas muy probablemente hubieran tenido que abandonar sus casas y por lo tanto no estarían aquí, no estarían así paseando tan tranquilamente por las calles de Donetsk, aún a pesar, ¿no?, de lo que Ucrania ahora mismo está haciendo con esta ciudad en particular. Pero al final se van envalentonando, van sonriendo y van celebrando, porque ahora mismo al menos tienen un país que saben que les va a defender. Creo que acaba de haber otro ataque de Ucrania. Me da muchísimo miedo que lo hagan ahora mismo cuando hay mucha gente. Ya os lo he estado enseñando, para lo que suele ser Donetsk, la gente como que se ha ya envalentonado. Y justo hoy, que pues es el día de la reunificación, ha salido, vamos, en tremendas cantidades a las calles. Repito, para lo que suele ser Donetsk. Espero de corazón que no siga esto, porque ya en principio hemos pasado el susto de la madrugada, y a ver si no tenemos el susto de la noche.